En este programa en Barcelonautas hemos tenido durante 14 años la suerte de conocer y entrevistar a gente muy interesante, gente de aquí, de Barcelona, o que pasa por aquí y que tiene, por profesión o por experiencia vital, muchas cosas a explicar y las comparten con nosotros. Hoy estamos con Aurora Burriel, ella es chamán, que es una palabra sobre la que enseguida me llamó la atención, digo, vamos a investigar y a saber mucho más sobre lo que significa el chamán y el chamanismo. Aurora, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Me imagino que tiene que haber mucha gente que cuando escucha la palabra chamán dirán, bueno, esto... Se asustan, ¿no? Y de entrada pensamos, pues esto es como las tribus africanas que van con unas plumas y unos huesos, dando vueltas y haciendo unos cánticos, ¿no? Para la mayoría chamán es eso, ¿no? Bueno, para la gran mayoría sí, pero para mí no. ¿Qué es un chamán? Para mí chamán es un autosanador, o sea, que lo que propicia siempre es su propio bien y saber en todo momento qué le ocurre, el por qué le ocurre, investigar en ti y luego todo lo que aprendes lo pones en abastecimiento para los demás para ayudarlos. Eso para mí es la definición correcta de un chamán. Lo cierto es que desde culturas muy antiguas siempre ha habido una persona en el pueblo, en la aldea, que era aquella persona de referencia a la que acudían cuando había problemas emocionales, físicos, ¿verdad? Mentales también. Sí, ¿no? Mira, mi abuela, me acuerdo que mi abuelo era paleta, ¿vale? Y venía casi todas las tardes con un dolor de lumbares, que se quejaba, pobre hombre, ¿no? Y mi abuela me sacaba una botella de agua vacía y la había llenado porque ya cada 2 por 3 teníamos que ir al monte a buscar farigola, tomillo. Y entonces ella hacía un alcohol con esa farigola y de repente, cuando a mi abuelo le dolía la espalda o a mi padre, pues cogía y se fregaba las manos y les hacía masaje, ¿no? Y entonces se aliviaban. Y yo decía, claro, digo, normal, o sea, para mí eso es normal. Pues que si nos vamos a 100 años atrás o a 200 años atrás, la gente de los poblados, que vivíamos en pueblos, no en grandes ciudades, ¿cómo propiciaban una mejora física, ¿no? O mental o emocional? Pues de ahí viene la figura shaman, ¿no? Que es como el médico del pueblo, el que escucha, el que aconseja, ¿no? El que conoce las plantas medicinales, ¿no? Porque todas las plantas del planeta, todas son medicinales, ¿no? La fruta, la comida, ¿no? Pues come de esto que te irá mejor, o hoy en día sigue existiendo. Toma naranjas que te va a dar vitaminas y te sube el sistema inmune. Hostia, en verano pues la sandía, el melón, ¿no? En invierno pues cosas calentitas, cremas de verduras. Es que se ha entendido que el chamanismo es pluma, maraca, tambores, cosa que yo tengo, que son mis herramientas de trabajo, pero no es solo eso. Empezamos porque shaman es a lo que se le denomina a ese hombre o mujer que cuida por el bien del pueblo desde Siberia, ¿vale? Entonces yo, cuando empecé mi investigación a descubrir qué hay fuera de lo que es una gran ciudad, empecé a introducirme pues, en la cultura de los queros de Perú, me fui con los inuits de Alaska, los samis de Finlandia, los samis de Noruega, los navajos, los sioux, los dakota, los klamats, y yo llegaba allí y esperaba el gran chamán, ¿no? Con sus plumas en la cabeza, sus collares. Y te voy a contar una anécdota que fue muy graciosa. Una vez en Perú había quedado con un chamán que se llama Víctor, y me quedó conmigo en una plaza de un pueblecito muy pequeño dentro del lago Titicaca, y fue muy curioso porque yo estaba allí sentada sola, ¿no? Y aparece un barrendero, ¿vale? Con sus escobas y su capazo y sus cosas, ¿no? Y se sienta a mi lado y yo ya nerviosa, fumándome un cigarro como diciendo, pero a ver, este hombre qué impuntual, ¿no? Me dice, ¿a quién buscas? Digo, no, estoy aquí esperando a un señor que me han dicho, soy Aurora, tal, digo, el chamán, ¿no? El chamán dice, chamán, sí. Y al cabo de un rato se levanta y me dice, venga, vamos, que te estaba esperando. Y yo, claro, dentro de mi ignorancia, ¿no? Digo, pero si eres un barrendero. Y me dice, sí, ayudo a mi pueblo y recojo todo lo que molesta para los demás. Pero aparte también les ayudo y soy como dices tú, el chamán. El chamán, ¿no? Entonces, para mí, dentro de estos viajes, estas investigaciones que yo he querido hacer por mi cuenta, me he dado cuenta de que podríamos denominar que chamán es aquel que tiende la mano del que quiere o necesita que alguien lo escuche, que alguien lo atienda y que ponga su sabiduría en manos de esa persona. Una sabiduría muy ancestral. Además, claro, ¿no? Es que un chamán no te va a curar nunca. El que lo diga, miente. Un chamán nunca te va a sanar. Va a propiciar que tú llegues a ese punto. No tenemos una varita mágica. Es decir, es una persona que te coge de la mano y te conduce hacia un bienestar, ¿no? Hacia un mejorar. A un reconocimiento propio y a que
te escuches, te respetes y que hagas de tu vida lo que realmente quieras. Pero por ejemplo, cosa, Aurora, uy, perdón. No, una pregunta. En Barcelona, cuando tú eres pequeña, jovencita, entras Sí. en contacto con el mundo del chamanismo porque hay algo en ti, una vocación, Bueno. una llamada, algo que dice... Una llamada, no un susto. O un susto. Así lo viví un yo. susto, Sí. sí. Yo tenía escasos 5 o 6 años y era el día de la Mona, ¿no? El día de la festividad de la Mona, y estábamos en un pueblecito de Tarragona que es Bonastre, donde mis abuelos tenían una casa. Y fue curioso porque yo esa noche, bueno, yo dormía en la parte de arriba de la guardilla porque me encantaba, y me levanté despavorida, corrí hacia abajo y empecé a decirle a mis abuelos paternos y a mis padres de que por favor que no fueran a buscar la mona, y ellos me dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, es que va a haber un accidente, va a haber un accidente. No. Bueno, me calmaron y al final se quedó mi madre conmigo y fueron mi abuela, mi abuelo y mi padre. 1 hora, 2 horas, y a las 3 o 4 horas regresaron a casa, mi padre con el brazo a cabestillo, mi abuelo con todo la rodilla, bueno, con todo de vendas, y mi abuela, ya lo decía la niña, ¿no? Y ahí fue como un... ¿Y la familia se sorprendió o ellos tenían conocimiento No, de que quizá mira, alguien de tu familia también tenía esa facilidad? No, lo único que me dijo mi padre, porque me fueron pasando episodios así, ¿no? Y me dijo, no te abrumes por esto. Por algo tiene que ser. Entonces, cuando ya seas más madura y seas más adulta, ya lo entenderás, pero ahora no te agobies, ni lo veas como algo raro, ni lo veas como algo maravilloso. Y así hice. Es decir, me estás diciendo que si, por ejemplo, ahora tú y yo estamos teniendo esta conversación, es posible que tú estés viendo cosas de mí. Sí, las estoy viendo. Las está viendo, ¿no? Sí. Y hay personas que vienen aquí, buscan un ratito contigo, Sí. algunos porque quieren saber, otros porque les da miedo y a lo mejor no quieren saber, pero sí que quieren acercarse, ¿no? A que quizás Sí. tú les orientes, ¿no? Sí, es pero verdad, ¿no? yo creo que la mejor forma de poder ayudar a las personas es permitir que hablen, pero antes de que hablen les digo lo que yo veo de esas personas. Y entonces la mayoría de ellos me dicen, me acabas de hacer una radiografía y no me conoces de nada. Es que tú eres información. No solo tenemos un cuerpo físico, una mente, unas emociones, tenemos información, ¿vale? Desde que nacemos y pasamos por toda nuestra infancia, adolescencia, ¿no? Adolecer, poner en duda todo lo que me han enseñado los papis, ¿no? Pasamos por todo un proceso de aprendizaje constante, estamos todos los días creando, todos los días estamos en cambio, ¿vale? Entonces, todo ese conocimiento, ¿vale? Es información que está en ti. Y yo tengo esa facilidad de ¿no? poder ver esa información. Ahí está. Bueno, yo no. Todo el que se lo proponga, evidentemente. En realidad, dices todo el que se proponga porque aquí, en la zona del Poblenou, en Shambhala, que es el centro donde estamos, es donde tú muchas veces recibes, por un lado, a clientes, pero también a personas que quieren empezar a familiarizarse y, sobre todo, empezar a potenciar esa descubrirse. facilidad, ¿no? Sí, esa sí, facilidad. sí. Porque lo podemos conseguir todos en mayor o menor medida. Todos. Igual que el que se apunta a bailar. Habrá quien se le dé mejor y habrá quien se Claro, le dé peor, ¿no? es que el problema del chamanismo es que nos han metido a todos en el mismo saco, y siento decírtelo así, como personas brujas, raros, que toman cosas, que flipan, ¿no? Yo no es lo que he vivido. O sea, yo lo que he vivido son personas ancianas que me han abierto las puertas de su casa, ¿vale? Y que me han hecho desde recoger judías del suelo hasta ir a coger un pimiento, a, por ejemplo, uno de los navajos que me dio una pluma un día y me dice, mi hijo está enfermo, ayúdame. Y yo era como, ¿qué me está diciendo este hombre, no? Y yo he aprendido así, desde la forma más natural y sencilla. Entonces, para mí el chamanismo no es una pluma, no es un tambor. Los nativos con los que yo he estado me han enseñado, un cuchillo es un cuchillo. Depende de quién coja ese cuchillo, puede hacer daño a alguien o cortar el pan y dar de comer a todo un pueblo. Con lo cual, igual que un chamán, estamos hablando de un político, de un barrendero, de un charcutero, de un profesor. Depende cómo tú por dentro estés, podrás ejercer tu vocación y tu profesión de una forma determinada. Entonces, por favor, señores, no tachemos a todos los chamanes dentro del mismo saco porque un chamán haya tomado el pelo a alguien o un chamán haya obrado con una intención diferente al bien o al bienestar de la persona que necesita ayuda. O Aurora, personas que se suben a ese carro y se sí, autodenominan bueno, chamanes. pues que está bien, tiene que haber de todo. ¿Sí? O sea, si tú llevamos ahora a un restaurante, tendremos que probar la mejor tortilla de patatas y habrá el que la hace más salada, el que la hace más dulce, el que le pone cebolla o el que le pone chorizo. Pues que a lo mejor para ti te gustará una, a mí me gustará otra y a otra persona le gustará otra. Entonces, ¿dónde está el bien y el mal aquí? Yo donde no entro, y es un compromiso que yo tengo conmigo, porque los que me han abierto la puerta me han enseñado a ser yo, a descubrir lo mejor de mí.
y a ser feliz, porque la felicidad es la capacidad que tiene todo ser humano de ser libre, desde el respeto, siendo coherente de pensamiento, palabra y obra. Eso es lo que yo he aprendido. Entonces es lo que yo enseño. Ahora, todo el mundo es libre de con una información hacer lo que quiera. Y de ahí salen buenos y malos médicos, buenos y malos políticos. Pero si salimos del bueno y del malo, lo que queda es, cada uno es lo que se permite ser. Y hay un resultado, un compromiso, un fin, una meta, ¿no? Y algunos, pues ese fin es aprovecharse de las personas, otros es ayudar a las personas, como en todos los oficios del mundo. Igual, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo que se habla de chamanismo, ¿no? Porque, es que toman plantas alucinógenas. Claro, yo conozco esas culturas, ¿vale? Porque he estado, pues en Perú, he estado en la selva amazónica y las he experimentado, ¿no? Y vale, pues bien, ¿no? Pero cada uno de esas herramientas luego pueden hacer el uso que consideren. Porque cada uno está en una cultura diferente, en un país, Claro. con una tradición y unas maneras de hacer. Es que tú te vas a un Sami de Finlandia, y que son los que preservan la sabiduría ancestral de su cultura de hace miles de años, y les dices, no, yo soy una chamana. ¿Y eso qué es? Entonces les digo, no, yo soy una mujer medicina. Es como la frase que nos denomina un poquito, ¿vale? Decir, bueno, yo soy como tú, pero soy catalana, ¿no? Y entonces es como que cuando nos encontramos con diferentes personas que también intentan ayudarse los unos a los otros, unos con cánticos, otros con flauta, con música, otros con tambores, ¿vale? Te das cuenta que es la misma esencia, ¿vale? Y realmente de lo que va el chamanismo, ¿no? Es de coger toda esa sabiduría ancestral, ¿no? Toda esa información que se ha ido traspasando y ponerla en práctica, porque no dejamos de seguir pisando la tierra, respirar el aire, nos afecta el sol, nos afecta la luna, ¿no? Entonces, todo eso deberíamos tomar más conciencia, ¿no? Y creo que el trabajo del shaman es simplemente, pues, propiciar lo mejor para mí y compartirlo con todo aquel que me escuche. Que te escuche, ¿no? Ya. ¿Por qué se acerca la gente aquí a Shambhala y viene a visitarte? Te tienes que haber encontrado casos muy diferentes y personas con historias Muy diferentes. muy distintas, ¿no? Normalmente vienen desde una gran desconexión de sí mismos, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy hasta las narices de mi marido o estoy hasta las narices de mi jefe, ¿vale? Y yo lo que les hago entender es por qué le das tanto poder a tu marido o a tu jefe. Si hay algo que no te hace feliz, cámbialo. Pero antes, pregúntate para qué lo quieres cambiar. O sea, tenemos la facilidad de siempre culpar a otro de tus desgracias, ¿no? Y yo lo que intento hacer entender a la gente es que primero conócete tú, ¿vale? Si ves que algo no funciona, trabájatelo, cámbialo, pero no juzgues, no tiene sentido. Porque por mucho que tú quieras, como hay un refrán que dice, se tropieza siempre con la misma piedra, ¿no? Claro, yo dejo a mi marido porque es malo. El siguiente es igual que el otro, el siguiente es igual que el otro. Chica, a lo mejor el problema no es el marido, No es el marido, es que eres tú, a lo ¿no? mejor es algo que debes de cambiar tú, a lo mejor esperas demasiado de esas personas o le das demasiada fuerza a esas personas, ¿no? Es decir, que tú te reúnes con personas, a veces en grupo y a veces de manera individual, y hay una conversación a raíz de un tema, conversación de un suceso. y técnicas que nosotros A veces hemos puede ido ser algo, aprendiendo. A veces puede ser algo mental, o a veces puede ser algo físico, a veces algo emocional, ¿no? Sí, claro. Bueno, por diferentes motivos Claro, que las personas el se acercan síntoma, aquí. como dicen los nativos, porque yo trabajo mucho desde la filosofía nativa americana, el síntoma de tierra. Hay una desconexión con nosotros mismos, ¿vale? Y esa desconexión pues provoca pues desde afectaciones físicas, mentales o emocionales. Entonces aquí a las personas que vienen les intenta ayudar a ese conocimiento propio y a intentar poner en orden la vida. ¿No? Y es mágico, no, es curioso, es para mí siempre cada persona es un reto diferente y sobre todo cuando ves que de repente cambian y todo es como ellos querían que fuera, ¿no? Que fluye y todo, sin ¿no? píldoras y sin nada, ¿no? Ojo, sin desmitificar, ¿eh? Porque yo soy la primera que cuando tengo una afectación física me voy a mi médico de cabecera y le digo, señor Ramón, pues se llama así, por favor, tengo piedras en el riñón, ¿qué me tomo? Uy, bebe mucha agua. Y a veces me dice, no, has pillado infección de orina, venga, amoxicilina. O sea, para mí, todos somos un equipo, ¿vale? Entonces hay que ser muy coherente con lo que haces, ¿no? O sea, el hecho de ser chamán, en la vida tendrías que decirle a un paciente, déjate de tomar la medicación. No, no.
porque ya te di, como te he dicho antes... Puede ser un complemento a ese tratamiento médico, ¿no? Siempre, o sea, tú puedes tener una afectación física de huesos y tienes que ir a un fisioterapeuta y tienes que ir a tu médico de cabecera al trauma y tienes que ir a tu médico a que te dé un calmante, si somos un equipo todos. El problema es cuando se entiende por chamanismo como curanderos, ¿vale? Como personas de que o algo esotérico incluso, ¿no? Bueno, hay cosas que se tienen que vivir desde esa parte, o sea, hay una definición de shaman, ¿no? De hombre o mujer medicina, donde dicen que son aquellos que ven aquello que los ojos de la cara no pueden ver, ¿no? Es lo que te he dicho antes, el poder ver una información determinada que a lo mejor otras personas creen que no la podrían ver, cuando yo discrepo. Sí que se puede ver. Sé coherente contigo, límpiate por dentro y verás que puedes ver todo lo que quieras ver. Desde el respeto, evidentemente. O sea, no te imagines que yo voy por la calle viendo la información de todo Dios. No veo nada. Ahora, si alguien me pide ayuda, pues de repente empiezo a ver información. Y imagino que tienes que echar una satisfacción enorme para ti. Sí, no es tanto por la información que yo pueda dar, sino... Cuando ves que, por ejemplo, un chico que lleva encerrado en casa 15, 20 días, que no sale, que está en pánico, ¿no? Y que de repente, pues, después de haber hablado con él 2 sesiones y de estar con él, de repente coge y te dice su madre que se ha apuntado al básquet y tú dices, vamos bien. Vamos bien, ¿no? Pero evidentemente no depende de... antes cuando hemos hablado te he comentado, ¿no? O sea, el médico hace una receta, te da a tomar una pastilla, pero depende de ti que te la tomes o no. Si tú ni vas a comprar la pastilla, ni te la tomas cuando el médico te dice que te la tienes que tomar, que es el que sabe, porque tiene una sabiduría, no te vas a curar, ¿no? Entonces, ni el chamán ni el médico no curan vidas, es uno que debe propiciar lo mejor, ¿no? Entonces, el hecho de hacerle entender a las personas quizás de que todo recae en ellos, acabas causando que realmente entiendan cosas que no entendían, que dejen de darle fuerza a cosas que no tienen sentido y que realmente empiecen a quererse a sí mismos. Entiendo que el chamán lo será toda la vida, ¿no? Sí. Serás una abuelita que seguirás ayudando a los demás porque también nace en ti esa vocación de ponerte al servicio de los demás. Bueno, digamos que para mí es más una vocación que una profesión, porque además disfruto enormemente, tanto formando como ayudando a las personas, ¿no? Y además yo sé que la línea es muy fina, ¿no? Y que a veces cuando tú ves información puede causar un poquito de pavor a la gente, ¿no? Pero, sobre todo porque aquí en Occidente no estamos excesivamente acostumbrados a que nos hablen de lo emocional, de lo que no se ve. Bueno, ¿no? Pero es que tú sales de aquí, sales de aquí y es lo más normal del mundo. Pero es que no hace falta irse muy lejos, te vas a Suiza y es muy normal, te vas a Noruega y es muy normal. O sea, a mí me gusta mucho viajar y sobre todo conocer este gran planeta que tenemos, que para eso estamos. Y aunque sea con mochila o con maleta, hay que permitirse salir de tu estado de confort para descubrir quién eres, qué eres y qué quieres. Y digamos que soy chamana porque me atreví a hacerlo, ¿vale? E intento que la gente salga de su estado de confort, del círculo en el que se encierran para protegerse y lo único que hacen es evadirse de la vida, ¿no? Pero bueno, es algo muy sencillo, muy natural y sí, a veces tengo que coger tambores y plumas y esas cosas, sí. A veces hay que hacerlo y según el momento, la situación, la persona, claro, se dará una cosa o se dará otra, ¿no? Exactamente, pues igual que si tú eres un pastelero y no es lo mismo pues hacer cruasanes que hacer un pastel de chocolate. Eres pastelero, pero sabes hacer diferentes cosas. Qué bonito y qué interesante todo lo que estamos aprendiendo hoy contigo, Aurora. Gracias. Bueno, yo me voy a atrever, lo estamos haciendo aquí así grabado, pero lo vamos a emitir. Tú estás viendo cosas en mí, seguro. ¿Sí o no? Algo, si algo recibes. Miras para el suelo porque decía, no sé si decirlo o no decirlo. Bueno, algo no que sé. se pueda decir así y que los podamos compartir con los amigos de Barcelonautas. Algo que tú estés viendo. Porque seguro, yo sé que tú eres una persona que recibes pues no sé, energías o que te transmitimos las personas cosas, ¿no? Te gusta mucho ocuparte de los que te rodean y sobre todo de los que quieres. Te gusta controlar que no les pase nada. Bueno, ahí lo dejamos. O algo más, venga, algo más, atrévete. dilo. Y no depende de ti que ellos estén bien. Quizá deberías aprender más a disfrutar de la gente que te rodea, que no a preocuparte y ocuparte tanto.
eres como una Juana de Arco en Barcelona. Ah, mira, pues no vas mal encaminada. Más o menos, no vas mal más o menos, para que lo entiendas. No vas mal encaminada. Pero es una información que tú estás irradiando. Irradio, ¿no? Hay personas que saben leer esa información y hay personas que no, ¿verdad? Bueno, pero también que es lo que antes también hemos hablado, que tú te vas a un navajo y un navajo trabajará con tambores, plumas, fuego, saumerios, ¿vale? Tú te vas a un chamán de la parte más norte, ¿no? Del territorio del Yukón, plumas no tienen. Saumerios, muchas plantas allí, en invierno no crecen. Entonces, cada uno tiene sus herramientas. Y aquí en Barcelona tú tienes las tuyas también. Y yo tengo pues una recopilación de muchas herramientas. Bueno, pues cada uno se hace su libro, ¿no? de herramientas, pero que me refiero a que todo es más sencillo de lo que parece, ¿vale? Que realmente la finalidad de un hombre o una mujer medicina es ayudar a los demás, pero porque ha empezado por sí mismo. Y que todo el mundo puede ser su propio chamán porque lo es. Solo tú tienes la llave mágica para curarte tú. Para curarte. Pues sí, evidentemente. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, ha sido un placer venir hoy a Shambhala. Gracias a ti, conocerte a ti y a todo tu equipo. Gracias. Y bueno, y pensar un poco más en que hay personas que realmente tenéis esa magia, ¿no? Y esa luz. O que nos hemos atrevido. O que nos hemos atrevido a hacerlo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable. Gracias.